Amables televidentes, nuevamente estamos aquí en su noticiero de la salud, un espacio para mejorar su salud y su calidad de vida. Aquí están nuestros especialistas para responder todas sus inquietudes y llevar bienestar a sus hogares. Todos los sábados de 12 a 12:30 por Red Más Noticias. Vamos a nuestros titulares de hoy. La vacuna del coronavirus aún está en investigación. Se espera para mediados del 2021. El dolor de pecho se puede confundir con un infarto. Si no se trata la depresión a tiempo, puede llevar al suicidio. Esto y mucho más en Notisalud Colombia. ¿Siente como si le hubiera pasado un camión por encima? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. ¿No tiene gripa sino que la gripa lo tiene a usted? Póngale fin con Noxpirin. ¿No ha parado de sonarse? Póngale fin con Noxpirin, que es analgésico, antihistamínico, descongestionante y potencializador. ¿Tiene los ojos llorosos y no es por despecho? Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. Hoy en nuestro noticiero el tema central son las vacunas. Y es que estas son las que elevan las defensas y además de eso atacan muchísimas enfermedades. Para esto invitaba al doctor Hernán Robles. Él es médico, pediatra, experto en vacunas. Doctor Robles, bienvenido a nuestro noticiero. Cuéntenos, ¿con esta epidemia del coronavirus se ha bajado la guardia a las vacunas en Colombia? Pues ha habido como un par de fases. La primera, en la parte inicial de la pandemia, indudablemente la gente tenía mucho miedo de vacunarse. Sin embargo, el gobierno, los secretarios de salud hicieron énfasis, hicieron mucha publicidad para que la gente viera la necesidad de no bajar la guardia, porque las otras enfermedades siguen existiendo. Y si bien es cierto que estamos un poco encerrados y hay menos probabilidad de enfermedades, de todas maneras es importantísimo cumplir los esquemas. Los esquemas no se están dando para la pandemia, se están dando para la vida. Doctor, a pesar de la pandemia, los niños y las personas deben seguir los esquemas de vacunación normales, ¿verdad? El esquema para adultos es bien importante también, como que nadie tiene en la mente que los adultos tienen que vacunarse. Y es bien importante tener en cuenta esto. Hay vacunas fundamentales, como es la vacuna del neumococo, por ejemplo, que es la complicación más grande que tienen las personas de tercera edad, las personas mayores. Hay otras vacunas también, por ejemplo, la vacuna de tosferina, que viene en un combo con difteria y tétanos para adultos, que se está colocando mucho para las personas que van a visitar los recién nacidos. Las hepatitis también, meningococo, en fin. Hay muchas vacunas para adultos que son importantes. Finalmente, doctor Robles, ¿cuándo tendremos una vacuna para el coronavirus? ¿Cómo está este tema? Hay que entender que estos procesos son largos, muy difíciles. Fácilmente se frenan los procesos. Y vuelvo, insisto, puede ser que la vacuna vaya bien, pero puede también pasar que la vacuna resulte un fracaso. Eso puede suceder con cualquiera de los cientos de vacunas que están ahorita en estudio. Por lo mismo no podemos aventurarnos a decir que la vacuna va a estar mañana. Cada vez que una de estas empresas sale a decir tenemos la vacuna, si uno lee entre líneas se da cuenta que no están siendo claros y honestos. Hoy salió una noticia, leí Pfizer tiene la vacuna y uno mira y realmente dicen que lo que han estudiado hasta ahora muestra resultados satisfactorios, pero el estudio no está terminado todavía. No sabemos cuándo lo van a terminar y después de terminado tienen que pasar a un proceso de auditaje del estudio por parte de los entes reguladores, la FDA en Estados Unidos, EMA en Europa, en Colombia Sinvima, todos tienen que estudiar exhaustivamente el resultado de la vacuna para poder aprobarlo. Imagínense ustedes que una vacuna termine siendo más compleja y más grave que la enfermedad. Yo espero que al año entrante, a mediados de año, estemos teniendo las primeras vacunas, pero viene otro problema grave y es producirlas. El mismo estudio de Pfizer decía que iba a tener 50 millones de vacunas. Si ustedes suman la población del mundo, 50 millones no es nada. Y fuera de eso, se requieren en la de Pfizer 2 dosis. Luego, estamos hablando de 25 millones de vacunados.
¿Dónde van a quedar esas vacunas? Probablemente en los países de origen de la vacuna, Estados Unidos o Alemania. Y ahí terminamos. Es decir, a Colombia esa vacuna probablemente se va a demorar muchísimo tiempo en llegar. Y probablemente muy poca cantidad. Entonces la cantidad va a ser para personas de riesgo, personal de la salud y personas que tengan alguna comorbilidad, los muy obesos, hipertensos y diabéticos. Pero pensar en la población general, no tenemos vacuna a corto plazo por ahora. Gracias, doctor Robles, por haber aceptado esta invitación y esperamos con paciencia que esta vacuna llegue el año entrante, como usted nos cuenta. El dolor de pecho puede ser una punzada sencilla, pero también puede haber opresión, dolor, que puede abarcar hasta la espalda, la mandíbula, el cuello, todo esto. Este es un tema que es mejor tener cuidado. Así que tenemos al doctor Gabriel Robledo, director del Centro Cardiológico de Bogotá, para que nos hable del dolor de pecho. Bienvenido, doctor Robledo, a nuestro programa de hoy. Buenos días, Marta. Muchas gracias por la invitación al programa. Doctor Robledo, ¿por qué se produce el dolor de pecho? Sí, este tema del dolor en el pecho es muy frecuente y ocupa un gran porcentaje de las consultas de todos los días e incluso en urgencias de las clínicas. Muchas veces los dolores en el pecho realmente no tienen nada que ver con el corazón, pero asustan por el hecho de estar centrados en algún sitio donde la gente cree que queda el corazón y lógicamente eso produce cierto susto para muchas personas. Realmente el dolor, cuando es algo que no tiene nada que ver con el corazón, el dolor es un dolor que puede iniciarse de un momento a otro, puede ser un dolor bastante intenso. Generalmente la gente dice que le duele cuando se toca en algún sitio en específico, por ejemplo a nivel costal, al lado izquierdo del tórax, y esto pues lo pueden confundir con un problema de origen cardíaco. De hecho, le dicen a uno que es que ellos creen que le está dando un infarto precisamente por ese tipo de dolor. ¿En qué momento, doctor, la persona se debe preocupar cuando está sintiendo ese dolor de pecho? Los dolores muchas veces pueden ser de tipo digestivo, o sea, las personas pueden tener gastritis, pueden tener inflamado el esófago, lo que se llama una esofagitis, y eso puede producir también dolor detrás del esternón. Pueden tener problemas en la vesícula, que también puede producir dolor, y algunas veces está acompañado de síntomas digestivos, por ejemplo, eructadera frecuente, o por ejemplo que dicen que tienen muchos gases en el estómago, y todo esto muchas veces puede estar relacionado con lo mismo. ¿Qué hay que hacer en ese momento, doctor Robledo? Si es un dolor sencillo, si es un dolor más complicado, ¿qué debe hacer la persona? Cuando el dolor es de tipo del corazón, lo que nosotros llamamos una angina de pecho, es un dolor que puede tener un inicio súbito, o sea, la persona está bien, de un momento a otro siente un dolor que es opresivo, como si lo estuvieran comprimiendo aquí en todo el tórax, como si una persona se le estuviera parando encima, a veces le refieren a uno eso, y este es un dolor que puede estar presentado solo o puede estar asociado con sudoración, con palpitaciones, con sensación de malestar general, y esto es algo que le tiene que sospechar al médico de que se trata de un dolor de pronto de tipo cardíaco, de tipo coronario. Estos dolores, cuando se presentan de esta manera, hay que revisarlos muy bien. La persona debería ir a donde el médico, debería ir a urgencias, y ahí se le realizarán una serie de exámenes de laboratorio para saber si se trata de un dolor de tipo coronario o no es un dolor de tipo coronario, sino de tipo más bien digestivo. Eso es lo que asusta a la persona y eso es lo que hace que consulte muchas veces. Doctor, démosle a las personas que nos están viendo en este momento unos consejos muy prácticos cuando sientan un dolor de pecho. Primero que todo, tiene que ver si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, por ejemplo, de gastritis, de reflujo, que todo esto puede producir dolor también en el pecho. Segundo, si es un dolor muy seguido y da muy frecuentemente, puede que sea algo más digestivo que algo del corazón. Y tercero,
Las personas, por ejemplo, que tienen hipertensión arterial o que tienen colesterol alto, que tienen algún antecedente cardiovascular, pues primero hay que sospechar algo de origen coronario, de origen cardíaco, y lógicamente asistir a su médico para evitar después más problemas en el futuro. Doctor Robledo, gracias por estos consejos tan importantes para la salud de nuestros televidentes, porque este dolor de pecho se puede presentar en cualquier momento. Gracias a ti, Martica, por la invitación y nos veremos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Medicamentos bioequivalentes Galenicum. Sentirse deprimido de vez en cuando, especialmente en esta pandemia, puede ser algo normal y pasajero. Pero ya cuando esto se torna difícil, cuando ya uno no sabe qué hacer, entonces viene la depresión, y este es un problema que ha aumentado en nuestro país. Para tratar este tema de la depresión tenemos nuevamente al doctor Rodrigo Córdoba, médico, psiquiatra y además profesor de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Córdoba, nuevamente a nuestro programa. Marta, un gusto saludarte y saludar a todos los televidentes del Noticiero de la Salud. Doctor, ¿en qué momento ya la depresión deja de ser algo pasajero, de momento? ¿Cuáles son esas señales que debemos tener en cuenta para no caer en una profunda depresión? Es muy importante diferenciar entre la tristeza y la depresión. Todos, y aún en momentos como estos que se han hecho tan largos y tan fanegosos, sin duda hemos sentido tristeza, hemos experimentado esa sensación de desazón, de pesimismo, pero el escalón siguiente es cuando esto se convierte en un trastorno, en una enfermedad, que es la depresión, que es esa tristeza vital y profunda que envuelve todas las áreas del funcionamiento, que además nos quita la capacidad de disfrutar las cosas de la vida, de sacarle gusto a las cosas que antes nos producían satisfacción, además dormir mal. Es decir, o se despierta muy temprano, o duerme durante la noche y se despierta varias veces y no puede descansar, comer mal, tener dificultad para concentrarse, pensar de manera pesimista y aún, en algunas ocasiones, pensamientos relacionados con la muerte. Esto ya es un cuadro, es un trastorno depresivo, y es importante buscar ayuda con un profesional de la salud mental. Doctor, ¿una persona deprimida puede tener esas ideas de suicidio en algún momento? Sin duda que es una de las grandes preocupaciones con la depresión, que la depresión cursa con ideas pesimistas, ideas relacionadas con la muerte. Y esas ideas relacionadas con la muerte, si se hacen persistentes, si se hacen duraderas, es importante buscar ayuda. Pero a los familiares, a los amigos, el primo, el amigo, parcero, pregunte. Preguntar es prevenir. Doctor, la pandemia que estamos viviendo, este COVID-19 que nos tiene tan deprimidos, ¿ha elevado los niveles de depresión en la población? Sin duda, estamos viendo quizás que el impacto mayor de la pandemia, que obviamente lo físico ha dejado pues consecuencias importantes, pero el impacto mayor, la repercusión, el eco más grande, lo estamos viendo sobre la salud mental de las personas, y uno de los cuadros clínicos más comunes son los trastornos depresivos. Y por eso es importante tenerlos presentes. El equilibrio emocional también se rompe para buscar ayuda. Doctor, vamos paso por paso. El niño comienza con extraños comportamientos. La familia en ese momento, ¿qué puede hacer? Y luego, después de que ya no pueden hacer nada, vamos a buscar un profesional. Vamos paso por paso. Sin duda, los cambios de conducta, es decir, los cambios en el funcionamiento previo. El niño que era alegre, que le gustaba jugar, que se comunicaba con cosas, y de un momento a otro empieza a tener cambios en el funcionamiento. Se recoge, no disfruta de las cosas, se aísla, no quiere participar de las cosas. Sin duda, son señales de alarma que hay que preguntar, ahondar y buscar a un profesional de la salud. Pero también esto lo vemos en el adolescente, aquel que tiene o salía y jugaba, iba al parque y jugaba al fútbol, hacía ejercicio, iba a las reuniones y se aísla, o aún el consumo de alcohol o de sustancias están relacionados con cuadros depresivos. Entonces,
empezar a pensar, detectar temprano, intervenir de manera precoz, las molestias emocionales sin lugar a dudas cambian de manera sustancial el pronóstico del futuro de las personas. Doctor, ¿todavía existe ese miedo al psiquiatra? ¿Esto se ha superado? ¿Usted qué le dice a la gente? Que quizás es una de las batallas que todavía tenemos que seguir librando. Es una de las batallas donde estamos más rezagados, que es la lucha contra el estigma, la visión tan estigmática de la enfermedad mental, la visión estigmática frente a los trastornos y frente a los médicos que tratamos esto, que somos tan o más comunes que las enfermedades físicas. Entonces, buscar ayuda es muy importante y para eso estamos los psiquiatras, que somos los profesionales que tratan los fenómenos mentales. La mente es una función del cerebro, así como el cerebro nos ayuda en el movimiento, en integrar los sentidos, como el gusto o la audición, integramos todos estos. Lo mental es una función del cerebro y los psiquiatras estamos entrenados para tratar esas funciones mentales. Doctor, gracias por estar nuevamente en nuestro noticiero de hoy. Un gusto estar en el noticiero de la salud. Un saludo especial a los televidentes. Te felicito, Marta, porque cada vez se oyen más comentarios y hay más eco de la importancia que ha adquirido en la agenda de la información de la salud el noticiero de la salud. Gracias, doctor Córdoba. Medicamentos bioequivalentes Galenicum. Y hoy el doctor Carlos Castro, director científico de la Liga contra el Cáncer, nos trae una buenísima noticia, y es que hay una propuesta para erradicar el cáncer de cuello uterino en el mundo. Veamos de qué se trata. Hola, bienvenidos al noticiero de la salud. Este 17 de noviembre es un día histórico porque la Organización Mundial de la Salud, la Unión Internacional contra el Cáncer, la Sociedad Americana contra el Cáncer y muchas instituciones alrededor del mundo van a proponer eliminar el cáncer de cuello uterino en los siguientes 10 años del planeta. Para ello, contamos con el propósito de vacunar el 90% de las mujeres para el año 2030, tener tamizadas con las pruebas modernas de citología al 70% de las mujeres y tratar de manera adecuada y con intención curativa el 90% de las mujeres que tengan esta enfermedad. De la misma manera en que se erradicó la viruela, de la misma manera que se está erradicando el polio y otras enfermedades de origen viral, creemos firmemente que el cáncer de cuello uterino en la siguiente década no debe arrebatarnos la vida de una mujer colombiana. No más muertes prematuras por el cáncer de cuello uterino que se puede prevenir. Gracias, doctor Castro, por compartir esta buena noticia aquí en nuestro noticiero de la salud. Y seguimos con nuestro tema de las enfermedades huérfanas, porque hay 2.000 en Colombia. Hoy vamos a hablar de la amiloidosis hereditaria, una enfermedad que también afecta a los órganos, sus tejidos. Y para esto tengo al doctor Andrés Díaz, médico neurólogo. Doctor, cuéntenos cómo da esta enfermedad, por qué es hereditaria. La amiloidosis hereditaria es una enfermedad genética ligada a una anormalidad de la proteína transtirretina, en donde las mutaciones que ocurren en ese gen pueden hacer que la proteína se inestabilice y se acumule en forma de fibras de amiloide. Eso puede ocurrir en diversos tipos de órganos, incluyendo corazón, nervio periférico, riñones, y de esa manera puede contribuir un poco a los síntomas que puede tener la enfermedad. Desde el punto de vista periférico puede tener pérdida de la sensibilidad, pérdida de la discriminación térmica, pérdida de la percepción de dolor y alteraciones en el ritmo cardíaco, en la continencia de esfínteres, en los movimientos intestinales, en la absorción de los nutrientes, en la tensión arterial, porque pueden tener caída de la tensión arterial estando de pie,
Y cuando ocurre desde el punto de vista cardíaco puede haber acúmulos que hacen que se engrosen las paredes, pierda la distensibilidad, la deformidad normal del corazón, y eso hace que entren en falla cardíaca y no controlen adecuadamente los volúmenes de los líquidos que todos tenemos. Doctor, hay muchos casos en el mundo y en Colombia, ¿cuántos hay de esta enfermedad? La enfermedad afecta aproximadamente entre 10.000 y 50.000 personas en el mundo, afectando predominantemente países como Portugal, Suecia, Japón y algunos en donde predomina la población portuguesa o la migración portuguesa como Brasil y algunas zonas de Argentina. En algunos casos se ha descrito mutaciones que predominan las formas neuropáticas y en algunos predominan las formas cardíacas, como ocurre en algunas partes de Estados Unidos, en algunas partes de Europa. En Colombia, hasta el momento ha sido muy escasa la información que tenemos en relación con este diagnóstico. Últimamente se han logrado describir algunos focos de la enfermedad y mutaciones relacionados con la presentación cardíaca y que en algunas oportunidades tienen algunos síntomas de nervio periférico, pero no como neuropatía, sino como atrapamientos como el síndrome de túnel del carpo. Cuando ocurre esto, ocurre en forma bilateral y usualmente con una cardiomiopatía y falla cardíaca asociada. ¿Esta enfermedad tiene algún tratamiento? ¿Hay alguna esperanza para las personas que la padecen? Esta enfermedad estuvo sin tratamiento y casi que su conocimiento fue descrito a partir de 1950. Duró muchos años sin ningún tipo de tratamiento y con una capacidad de generar discapacidad muy severa en los pacientes, hasta cerca de los años 90, donde empieza a usarse el trasplante hepático como método de tratamiento, debido a que el hígado es el principal productor de la proteína que afecta a la enfermedad. Eso, digamos que fue un tratamiento efectivo, pero pues conllevaba muchas complicaciones en relación con un trasplante hepático. Hoy en día, en los últimos 10 años han habido algunos avances importantes para medicamentos que logran estabilizar la proteína, la transtirretina, y evitar que se degrade en monómeros. Y la otra opción actual es una terapia génica tratando de modular la expresión del gen y de esa manera disminuir la cantidad y producción de la proteína transtirretina y que evitara su posterior depósito en fibrillas de amiloide en los diversos órganos descritos. ¿A dónde pueden acudir las personas que sienten o las familias que tienen la idea de que su hijo tiene esta enfermedad? Si alguien, digamos, tiene inquietudes en relación con esta enfermedad y desea tener algo de conocimiento en ella, los invito a buscar en mi página de internet, drandresdiazcampos.com, o escribirnos al email drandresdiazcampos@gmail.com. Muy importante, doctor Díaz, todos estos conceptos sobre estas enfermedades huérfanas, así que lo vamos a tener aquí nuevamente. La mayoría de los quistes que están en el organismo desaparecen solos, pero hay unos especiales que son los de ovario que pueden producir dolor pélvico, pesadez en el estómago. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Mendoza. Él es médico ginecólogo, además experto en fertilidad. Bienvenido, doctor Mendoza, a nuestro noticiero de hoy. Marta, buenas tardes. Gracias por tu invitación al noticiero de la salud. Cuando se menciona, doctor, que una mujer tiene quistes en el ovario, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto qué significa? Siempre que hablamos de quistes, hablamos de bolsas de líquido. Estos quistes pueden estar en cualquier parte del organismo. En este caso, esos quistes están presentes en el ovario. ¿Por qué se producen esos quistes, doctor? ¿Existen diferentes tipos de quistes? Sí, algunos se producen por causas normales,
fisiológicas, funcionales. Ejemplo, el que se da en la ovulación. Normalmente las mujeres para ovular generan un quiste pequeño que se llama folículo, dentro del cual se desarrolla el óvulo, se madura y se libera a mitad de mes, y posterior a eso este mismo saco, quiste, se convierte en una cosa que se llama cuerpo lúteo, que produce progesterona para mantener el embarazo, y muchas veces este quistecito puede durar hasta 2 meses siendo normal. Existen otros que ya no son fisiológicos, sino son patológicos, es decir, no son normales. Y de estos hay de carácter benigno y de carácter maligno. En mujeres jóvenes generalmente son más de carácter benigno, aunque no siempre se puede uno tranquilizar desde ese punto de vista, pero en la medida que la mujer avanza en su edad y pasa la menopausia, la aparición de un quiste debe alertarnos para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son esos síntomas que la mujer puede identificar cuando tiene un quiste de ovario? No, los quistes no siempre dan síntomas. Muchas veces se descubren en un chequeo ginecológico o en una ecografía transvaginal de rutina, y evidentemente cuando se hace el diagnóstico pues hay que hacer el seguimiento y el tratamiento conveniente. Cuando dan síntomas generalmente son de dolor en la parte baja del abdomen, a veces presión en el momento de orinar, en ocasiones relacionados los dolores con la menstruación o con la relación sexual, y en estas condiciones la paciente consulta, se hacen los exámenes pertinentes y es cuando se encuentran los quistes que generalmente son los patológicos. ¿Cómo se diagnostican, doctor, estos quistes y qué tratamiento tienen? El diagnóstico se hace generalmente en un chequeo de rutina o en una ecografía transvaginal de rutina, cuando la paciente no tiene síntomas. Cuando tiene síntomas es porque en los exámenes que se hacen para aclarar por qué tiene los síntomas se encuentran los quistes. En cualquier caso, existen tratamientos de tipo médico o de tipo quirúrgico. Cuando el tratamiento es de tipo quirúrgico, se hace hoy generalmente con cirugía mínimamente invasiva, con laparoscopia, que consiste en introducir un lente a través del ombligo a la cavidad abdominal e introducir otros instrumentos que son como lapiceritos para poder entrar y operar a través de esta vía. Gracias, doctor Mendoza, por estos consejos que van a ayudar a nuestras mujeres colombianas. ¿Siente como si le hubiera pasado un camión por encima? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. ¿No tiene gripa sino que la gripa lo tiene a usted? Póngale fin con Noxpirin. ¿No ha parado de sonarse? Póngale fin con Noxpirin, que es analgésico, antihistamínico, descongestionante y potencializador. ¿Tiene los ojos llorosos y no es por despecho? Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. Y desde Nueva York, nuevamente Juan David Coronado nos trae noticias. ¿Qué está pasando allá en Nueva York, Juan David? Bienvenido nuevamente a nuestro noticiero de hoy. Hola Marta, muchas gracias. El día de hoy quiero hablar de 2 cosas muy importantes que pasaron esta semana. La primera, después de unas elecciones muy reñidas en Estados Unidos, se eligió a un nuevo presidente, Joe Biden. Y es muy importante porque su estrategia contra el coronavirus es completamente diferente a la que tenía Donald Trump. Y desde el gobierno federal aplique presión sobre los gobiernos locales y estatales para que ellos se tomen la lucha contra el coronavirus de una forma mucho más seria a la que han venido teniendo últimamente. De igual forma, relacionado con el coronavirus, tenemos unas buenas noticias de Pfizer, y es que la vacuna que ellos desarrollaron tiene un 90% de eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Si bien, como lo discutíamos la semana pasada, se espera que la vacuna va a estar disponible para el público a partir de mediados o finales del 2021. Esto quiere decir que la vacuna es eficaz para proteger contra el coronavirus, y una vez se empiece a distribuir en la población, esta va efectivamente a contener el virus. De esa forma me despido, Juan David Coronado, desde Nueva York. Y veamos qué dice nuestro experto en redes sociales. Germán, ¿qué pregunta nos traes y qué ha pasado esta semana en las redes sociales? Y como todos los sábados, Notisalud Colombia está en las redes sociales. Notisalud Colombia es digital. Nuestros televidentes no paran de comentar la pregunta de la semana. ¿Qué es lo que más miedo le da de contagiarse de COVID-19? Nicolás Guzmán nos escribe que le da miedo contagiar a su familia y tener secuelas más adelante. Por su parte, Ani Díaz nos asegura que le da miedo contagiarse y que otros mueran contagiados por ella.
Entre tanto, Liz Carrillo dice que le da miedo contagiar a los adultos mayores. Finalmente, Harvey Martínez nos comenta que le da miedo tener complicaciones respiratorias y también infectar a otras personas. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Notisalud Colombia. No pare de comentar y compartir nuestras publicaciones. Hasta una próxima oportunidad. Y esto es todo por hoy, amables televidentes. Nos vemos la próxima semana con más temas para mejorar su salud y su calidad de vida. Escríbanos a nuestro correo noticiero-de-la-salud-colombia@gmail.com, que aquí están los especialistas para responder todas sus inquietudes. Nos vemos el próximo sábado de 12 a 12:30. Y recuerde que es mejor prevenir que curar.